en el mes de abril 2011. Vamos a cambiar mucho para que sea algo más actualizado. Vamos a poner ahora julio 2018. Actualizado, si no. Listo, para realizar el estudio se seleccionará una muestra de 1500 niños, ¿ya? Entonces es la primera clase, acuérdense. Entonces, en este caso, le dicen identificar la unidad de análisis. ¿Cuál sería la unidad de análisis? A ver. No va a decir talla, porque talla es la variable que están estudiando. A ver, ¿cuál sería la unidad de análisis? Acuérdense que en teoría que le han dicho que la unidad de análisis es el elemento de la población. Una unidad de análisis puede ser un paciente, puede ser un cliente, puede ser un estudiante, puede ser un docente, puede ser un animal de laboratorio, por ejemplo. Entonces, en este caso, la unidad de análisis, ¿cuál va a ser? Un niño, ¿está bien? Un niño menor de 5 años. Lo ideal sería que ustedes también presenten todo completo, ¿no? Sería un niño menor de 5 años que reside en el distrito de Chorrillos, julio 2018. ¿Ya? Como es un examen de opción múltiple, hay que ponernos de acuerdo. Y para aquellos que no han venido, ya pues seguro ustedes van a pasar la grabación, ¿no? Entonces sería un niño menor de 5 años residente en el distrito de Chorrillos, julio 2018. La unidad de análisis. ¿Está bien? Entonces, si ustedes identifican la unidad de análisis, va a ser fácil ya delimitar la población. La población, ¿cuál sería? Si hemos dicho que la unidad de análisis es un niño, serían todos los niños menores de 5 años residentes en el distrito de Chorrillos, julio 2018. En este caso no le dan el tamaño poblacional, entonces solamente queda como todos los niños. ¿Ya? ¿Está bien? Muestra de estudio 1500 niños. Ahí está, listo. Como dice la señorita, 1500 niños. Se entiende que es menor de 5 años, residente del distrito de Chorrillos, julio 2018. Entonces la muestra es 1500 niños. ¿Ya? Variable de estudio que estamos estudiando, talla corporal, ¿no? Talla corporal. Entonces ya automáticamente tienen que pensar talla corporal, ¿cómo se expresa? ¿En números o en letras? Números. Entonces ahí dice, tipo de variable, cuantitativa. Cuantitativa, ¿será discreta o continua? Continua, muy bien, se expresa hasta decimales. Continua. Cuantitativa continua. Escala de medición de razón, muy bien. ¿Por qué? Porque en intervalo solamente hay pocos ejemplos, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo. Siempre hay una gran duda, intervalo de razón. Intervalo, acuérdense que también es para variables cuantitativas, pero solamente para determinados casos, porque el cero es relativo. ¿Ya? Ejemplos de intervalo: temperatura, los resultados de los test psicológicos o llamados puntajes, ¿no? Puntajes de las mediciones psicológicas, puntaje de ansiedad, puntaje de depresión, puntaje de autoestima. Notas académicas, también es intervalo. No hay más. Ese es el único caso. ¿Ya? Entonces solamente es mediciones educativas, mediciones psicológicas y temperatura. El resto de variables numéricas, medidas antropométricas, medidas bioquímicas, medidas, valores, ¿cómo se llama? Farmacológicos, todos son de razón. ¿Ya? ¿Verdad? El doctor Robles, que es el responsable del examen. ¿Ya? ¿Está bien? Te estamos repitiendo, ¿eh? Solamente medidas educativas, medidas psicológicas y temperaturas son de intervalo. El resto es de razón. En este caso, talla corporal es una medida antropométrica con mayor razones de razón. Bueno,
Entonces ya ustedes identificaron que la variable es cuantitativa, parámetro y estadístico. A ver, ¿qué se le ocurre? Parámetro. Algo fácil. ¿Cómo identificar parámetro y estadístico? Ya, cuantitativa. Ya, yo voy a tomar mediciones. Entonces, ¿qué voy a calcular? ¿Promedio o porcentaje? Si son mediciones numéricas, ¿qué voy a calcular? Si son datos numéricos. Si acá empiezo a preguntar la edad de ustedes, voy a tener ya 40 datos de edad. ¿Qué voy a calcular? Promedio. Entonces acá igualito, se va a tomar datos de talla, pues son números, voy a calcular un promedio. Pero cuando me dicen parámetro, va a ser un promedio poblacional. Hasta ahí nada más. Porque parámetro es una medida de resumen de la población. El parámetro, población, es lo que decía la teoría. Y estadístico es muestra. Entonces sería promedio muestral nada más. ¿Ya? Entonces ahorita voy a escribir, gracias doctor, vamos a escribir para que se lleven de ejemplo. Entonces, acá sería un niño menor de 5 años. ¿Está bien? Un niño menor de 5 años, residente, distrito de Chorrillos. Julio, ya ustedes completan, ¿no? Julio 2018. ¿Está bien? Población, ya como he dicho que es lo mismo, solamente cambia en vez de la unidad, como todo lo mismo. Bien, acá va a ser todo lo mismo. Niños menores, ya está. Listo. Muestra, como ya mencionaron ustedes, 1500 niños. ¿No? Listo, variable de estudio, mencionaron que es talla corporal. Listo. Tipo de variable, mencionaron cuantitativa continua. Escala de medición, razón. ¿Ya? Parámetro, pues decía, promedio poblacional, nada más. Todavía no se va a calcular nada. Eso decía en inferencia. Y acá, promedio muestra. ¿Ya? Puede ser promedio poblacional de talla y de promedio muestra de talla. ¿Correcto? Es eso. Listo. Siguiente. Dice clasificar las siguientes variables. Cuando dicen clasificar, tienen que indicar tipo y escala, ¿no? Valores de hemoglobina. ¿Qué son valores de hemoglobina? Es diferente valores y nivel de hemoglobina, no se confundan. Valores de hemoglobina sería cuantitativa. ¿Qué más? Cuantitativa continua de razón. ¿Ven? Cuantitativa continua de razón. Ese es valores de hemoglobina. Número de administrativos en la Universidad San Martín de Porres. A ver. Sería cuantitativa discreta de razón también. Cero absoluto es. Grado militar. Cualitativa ordinal, ¿no? Si dicen politómica también vale. Presencia de brucelosis. Presencia. ¿Sí o no? Cualitativa. Dicotómica. Nominal. O sea, cualitativa nominal. Presencia
es igual que prevalencia. ¿Tiene o no tiene? Es cualitativa nominal. ¿Está bien? A ver, doctor, ¿está claro? Ya, esta primera parte la vamos a colocar. Después ya, como dice el doctor Robles, el tiempo va a ganar. Cuantitativa continua de razón. Entonces, cuantitativa discreta de razón. Ya está. Grado militar, cualitativa ordinal. Presencia de brucelosis, cualitativa nominal. Listo. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Está claro? A ver, este era un paso corto 1 que se va a tomar en cuenta. ¿Está claro? Ya, ahí vamos a ver otro caso, me parece, ahí está, vamos a hacer esto. Acá sí, ustedes ya toman nota, ¿ya? Que no vamos a escribir. A ver, es lo mismo, miren, solamente dice, se desea estudiar presencia de enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años, que residen en el distrito de San Juan de Miraflores, abril 2018. Se desea estudiar una muestra de 200 niños. El anterior era talla corporal. En este caso, sería unidad de análisis, un niño, ¿no? Un niño menor de 5 años, residente en el distrito de San Juan de Miraflores, abril 2018. ¿Ya? Un niño completo. Población de estudio, todos los niños menores de 5 años, residentes en el distrito de San Juan de Miraflores, abril 2018. ¿Está bien? La muestra, 200 niños, ya está. Variable de estudio, presencia de enfermedad diarreica aguda, ¿no? Presencia de enfermedad diarreica aguda, ¿ya? Variable de estudio. Tipo de variable, cualitativa, ¿ya? Entonces acá, escala de medición, nominal, ¿está bien? Nominal. A ver, parámetro y estadístico, que vamos a calcular. Es igual como que acá, hago una encuesta sobre tenencia de seguro de vida. Cada uno de ustedes va a dar una información. Pues sí, pues no. Entonces, ¿qué va a calcular? Porcentaje o proporción. Sería porcentaje poblacional, nada más. Y estadístico, porcentaje muestral, nada más. Hay dos alternativas, o es promedio o porcentaje. Ustedes dirán, pero ¿y qué pasa con la desviación estándar, la varianza? Ese es en el campo económico, ¿no? Los economistas no les interesa el promedio, a ellos les interesa la variabilidad de los precios. Solamente en economía se usa la varianza o la desviación estándar, pero en medicina, pues promedio, pues porcentaje. ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien, entonces en las otras variables dice clasificar las siguientes variables. Acá hay otros ejemplos. Perímetro cefálico, cuantitativa continua de razón, ¿no? Cuantitativa continua de razón. Perímetro cefálico. Marca de un producto, cualitativa nominal. Grado policial, el doctor Robles, que ha sido expulsado del cuerpo policial. Grado policial, cualitativa ordinal, ¿no? Ordinal, muy bien. Presencia de VIH en análisis laboratorio, cualitativa nominal, listo. A ver, una pregunta que una vez le hicieron a los residentes que estaban postulando.
Número de DNI, número de DNI, número de colegiatura, número de pasaporte. ¿Qué será? Hay pregunta que es importante. Año pasado, no, este semestre que pasó, se hizo 2 preguntas que la mayoría reclamó. Me dice que la doctora Tamara no enseñó, dijo. Número de DNI es igual que número de pasaporte, número de colegiatura, y esta pregunta que también cayeron. ¿Se acuerda, doctor Robles? Puntaje de aprobar. Esas son 2 variables muy especiales. Número de DNI es igual que el número de colegiatura, número de código de matrícula. ¿Qué será? Cualitativa, nominal. Número de DNI es un identificador, ¿no? El número no me dice nada. O podemos calcular promedio del número de DNI. Empiezo a preguntar cada uno, es imposible, ¿no? Entonces, cualitativa, nominal. ¿Y puntaje a pagar? A ver, doctor, no le explique para qué sirve el puntaje a pagar. Como un recién nacido se le mide, ¿no? Esa es una pregunta clásica siempre en medicina. Coleguita, el puntaje de Apgar significa poder observar al momento del nacimiento del niño. Y tiene ciertos parámetros, digamos, coloración de piel, frecuencia respiratoria, elasticidad, movimiento del recién nacido. Nosotros evaluamos el Apgar de 0 a 9. Habrá pues un niño que nace planchado, como dicen. Ya pues, ¿qué Apgar le vas a poner? Pero generalmente nosotros, los que no somos neonatólogos, vemos pues, llanto espontáneo, coloración, Apgar 9, Apgar 8, Apgar 7. Pero cuando tienen dificultad respiratoria o nacen con una cierta cianosis, ya nos llama la atención, o un niño deprimido. Y nosotros generalmente clasificamos pues con un Apgar de 6. Pero el problema es de que uno hace maniobras de resucitación, hace maniobras, el niño recupera, pero veamos pues después de los 2 o 3 años. Ese es el problema. Y muchas veces la madre pues lo primero que hace, se produce el parto, identifica, lloró o no lloró, y la madre se desespera. ¿Por qué no llora mi hijo? Pero en ese momento el neonatólogo o el médico general, como en mi caso, cuando hacía guardias, estábamos nosotros preocupados pues de que el niño, entre comillas, reaccione. Ustedes no son la generación de que pues al día del nacimiento, niño hacia abajo, ¡pah!, le dan una palmada y el niño pues reaccionaba rápidamente en aquellas épocas. Ahora no. Ahora tenemos inmediatamente, pues, ¿qué nos interesa en un niño? ¿Oxigenación o que se mueva? Oxigenación, coleguita. Tenemos que lo primero, dar un soporte de oxígeno. ¿Para qué? Para mantener ese cerebro, pues, y tengamos niños en el futuro, niños dentro de los parámetros normales. ¿Qué variable sería? Cualitativa, ordinal. Cualitativa, no se olviden. Usted dice, pero profesor, usted ha dicho que todo lo que es puntaje es cuantitativo o intervalo. No, es una variable especial, puntaje variable, ¿ya? Es cualitativa ordinal. ¿Está bien? No hay otra variable más extraña, ¿no? ¿Ya? Pero no hay otra variable, ¿no? Es lo que siempre genera duda. Bueno, la segunda clase es lo más importante, como le decía, esta segunda clase es, ustedes saben que para llegar a armar esta tabla de frecuencia hay que seguir una serie de pasos, ¿no? Calcular el número de intervalos, la amplitud de intervalo de clase y la amplitud total. Pero muchas veces
por el tiempo, se le da ya una tabla incompleta. Entonces lo único que tienen que hacer es completar y responder a las preguntas que le piden, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ahí le dan un número de horas que 35 pacientes de hospital estuvieron en sala de emergencia. Luego de recolectar y ordenar, los resultados obtenidos fueron, dice, ahí está. Entonces, le pueden dar ese tipo de tablas incompletas, ¿no? Entonces, ahí lo que tienen que hacer es completar y responder las preguntas. ¿Está bien? A ver, en este caso, a ver, ¿cómo empezaríamos? Por ejemplo, el primer intervalo, el límite inferior está empezando en 1. ¿Cuál será el límite superior? Estamos viendo que son puntajes enteros. Entonces va a ser 3. ¿Está bien? Acá va a ser 9. 9. Acá va a ser 13. Ya tengo completado los intervalos. Marca de clase punto medio. Han dicho que es la semisuma de los dos valores de intervalo. Sería 1 más 3, 4. Entre 2, 2. Siguiente, 5. Siguiente, 8. Se dan cuenta que es constante, ¿no? 11, 14 y 17. Es constante. Cuando es constante significa que la tabla ha sido adecuadamente confeccionada. Porque si usted ve que no es incremento constante, ha habido una falla en la construcción de los intervalos. ¿Qué más? Intervalos. A ver, veamos acá. Si la primera frecuencia simple es 10, ¿cuánto va a ser acá? 10. Ya está, 10. Entonces, ahí ya más o menos tenemos una idea. El siguiente va a ser 7 para que sume 17. Acá. 27. Acá. 4. Y acá. 35. Ya está. 35. Listo. Frecuencia relativa. Es 35 datos, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo frecuencia relativa? Divido 10 entre 35, multiplico por, como está en porcentaje, multiplico por 100, ¿no? Entonces, una forma más fácil es agregarle 2 ceros y dividir entre 35. Y esto me sale 28.6. 28.6. ¿Está bien? Igualito 7 sobre, agrego 2 ceros entre 35, 20, y así. ¿Está bien? ¿Correcto? Siempre con 2 decimales. ¿Ya? Siguiente, entre 35, 8.6 y así sucesivamente, ¿no? 4 también, entre 35, 11.4 y finalmente 35. Y acá es 3 puntos. A ver. 2.8 o 9. Ustedes 18. Ya más o menos está. ¿Listo? 28.6. Y acá, ¿cuánto va a ser? 28.6. Acá, 48.6. Acá, 72 puntos. A ver, ¿cuánto? C. 2. Acá. No. 85.8. Acá. ¿Cuánto? 97.2. Y acá 100.1. Bueno, hay un decimal de más. Me corto. Ya, listo.
Muy bien, listo, a ver, dice n, ¿a qué va a ser igual? Si le pregunta ¿a qué es igual n? 35. ¿Valor de a? A ver, ¿a qué va a ser el valor de a? A ver, la amplitud. ¿A qué era igual? Valor máximo menos valor mínimo más 1. En este caso, estamos suponiendo que el valor máximo es 18 menos 1 sería 17 más 1, 18. Entonces va a ser 18. Ya no se olviden. ¿Valor de acá? Acá olvídense de que usar la fórmula, K es en base a la tabla. 6 de frente, porque está numerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Valor de C? 3. Muy bien, se está incrementando de 3 en 3. Miren también en la marca de clase. Frecuencia acumulada 3. 27. Entonces ahí digo, hay 27 pacientes. ¿Qué me indica eso? Eso sí es importante. Es una pregunta que siempre hacen. ¿Qué digo? 27 pacientes. ¿Qué me indica? 27 pacientes tuvieron horas, estuvieron horas en el, este es un registro número de horas de, 27 pacientes, ¿cuántas horas estuvieron en esa emergencia? Tuvieron entre 1 a 9, muy bien. Entonces 27 pacientes estuvieron en sala de emergencias. En sala de emergencia. Entre 1 a 9 horas. Listo. ¿Ya? Y así se completa, ¿no? H5. ¿Qué es H5? H5. 1, 2, 3, 4. 97.2%. ¿Qué me indica 97.2%? Que el 97.2% de pacientes o del grupo de pacientes tuvieron en sala de emergencia entre 1 a 15 horas, ya igualito, 1 a 15 horas. Límite inferior de la clase 5, 13, muy bien. F minúscula 2, 7. ¿Qué me indica esto? 7 pacientes estuvieron en sala de emergencia entre 4 a 6, nada más. De 4 a 6. Acuérdense que solamente es el intervalo. Entre 4 a 6 horas. H2. Es 48.6%. 48.6% de los total pacientes estuvieron en sala de emergencias entre 1 a 6 horas. Listo. Límite superior a la clase 1, 3. Ya está. Listo. ¿Se ve? ¿Claro? Ya. Esa es la formal. Si le preguntan respecto a las representaciones gráficas, una variable cualitativa, ¿qué representación gráfica es adecuada? Babas y en cualitativa, gráfica de babas y circulares, ¿no? Los famosos pie. En este caso, en tabla de frecuencia, ¿qué representación gráfica? ¿Ah? Histograma. Histograma con polígono de frecuencias, ¿ya? Babas es solamente cualitativa. Es histograma y polígono de frecuencias. ¿Está bien? Entonces repito, en cualitativa es babas simples y circulares. En cuantitativa, como en este caso que están agrupados, es histograma con polígono de frecuencias. ¿Está bien?
¿Listo? Muy bien, listo. Esa es la parte que más nos interesa. Porque el hecho de que la construcción es un proceso más largo, implica más tiempo, ¿no? Bien. Y así tienen ustedes otros modelos. Para que ustedes practiquen en su casa, pueden tomar fotos, ¿no? Este pasaporte de la doctora Karina estaba fácil. Y así te salían jalados ya. Profesor, Sí. tengo una pregunta. Para hallar la amplitud, el +1 es unidad, o sea, pues para valores enteros es 1 y para Claro, es la unidad como factor de recompensa. Cuando es entero, agrega 1. Cuando es datos con un decimal, le agregas un décimo. Y así, ¿no? Sucesivamente, un centésimo. Pero normalmente vamos a trabajar hasta un décimo, ¿ya? Nada más. ¿Sí? Bueno, tomar la foto. Muy bien. Para la siguiente actividad. Acá lo bueno es que el doctor ha hecho una colección de todos los pasos. El médico ordenado. No, falta 3, paso 3. El paso 3, Lucho. ¿Dónde está el paso 3? Falta 3, Lucho. Bueno, vamos a tener que colocar en la pregunta, Lucho. Para la parte de la tercera actividad es importante lo siguiente trabajar. Es en lo que viene a ser medidas de resumen. A ver, algo que es importante aclarar es lo siguiente. Sí. Bueno, miren, en el caso de medidas de resumen, acuérdense que en variables numéricas tienen ustedes dos alternativas, ¿no? Variables numéricas. En lo que es tendencia central, medida de tendencia central, ¿qué es lo que necesitan calcular? Está la media, ¿no? ¿Qué más? La mediana y la moda, ¿ya? Tendencia central, ¿ya? Entonces, si a usted le dan una serie de datos, tengo que analizar la media, mediana y moda. Pero en medida de variabilidad o medida de dispersión, en dispersión, ¿qué es lo que tienen? Lo más importante, está la varianza, ¿no? ¿Qué más? La desviación estándar, ¿no? Y hay una medida relativa que es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. ¿Ya? Varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. ¿Está bien? Es en caso de variables cuantitativas. Entonces, si a usted le dan una serie de datos, una pregunta que siempre le hacen es sobre lo que es asimetría, ¿no? Si la media es igual, que la mediana y la moda, ¿cuál va a ser la conclusión? Que es una distribución simétrica, hay simetría. Pero si la media es mayor a la mediana, mayor a la moda, es una asimetría positiva, ¿no? Positiva. Al revés, si la media mayor a la mediana y a la moda,
asimetría negativa. ¿Está bien? Negativa. ¿Está bien? ¿Correcto? Ya, eso es importante. Entonces, ¿qué más? Le pregunta, la desviación estándar, ¿es acompañante de qué medida del resumen? Una media con la desviación estándar, ¿no? Media siempre va acompañada de la desviación estándar. Y si uso la mediana, desviación cuartil, muy bien. Entonces acá lo vas a poner, ¿cuándo se usa la media con la desviación estándar? Cuando los datos son homogéneos, datos homogéneos. Y la mediana con la desviación cuartil cuando son datos heterogéneos. ¿Ya? ¿Está bien? Es eso, datos heterogéneos. Acá creo que Lucho, ahí le pregunta mejor de relación. Vamos a estar revisando. Dice, son partes del método científico. Búsqueda de bibliografía de la formulación de hipótesis. ¿Es? Sí. Diseño de experimento, rechazo, aprobación de la hipótesis. También serían todas las anteriores. Muy bien. En esta tercera clase han hecho lo que es percentiles, ¿no? ¿Se acuerdan? Solamente es interpretación. Dice, supongamos que el percentil 90 del nivel de colesterol total de los pacientes en un consultorio médico es 290. ¿Ya? A ver, los percentiles, ¿en cuántas partes se divide el conjunto de datos? En 100. ¿Ya? Entonces tengo percentil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta percentil 99. En cada área estoy encontrando que se está acumulando 1%, ¿no? 1%. Entonces, hasta el percentil 20, ¿qué porcentaje ya se acumuló?
20%, ¿no? Hasta acá, ¿qué tengo ya? 20%, ya, me dicen, el percentil, ya, al 90, ¿qué porcentaje tengo acumulado? 90%, dice que este es igual a 290, ¿ya? Entonces, ¿eso qué nos indica? A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? A ver. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Dice, a ver, el 10% de los pacientes que acuden al consultorio tienen 290 de colesterol total. No. El 10% de los pacientes que acuden al consultorio tienen menos de 290 de colesterol total. ¿Ah? ¿Verdadero o falso? No. El 90% de los pacientes que acuden al consultorio tienen más de 290 de colesterol total. No. Siguiente, el 10% de los pacientes que acuden al consultorio tienen más de 290. ¿Sí? Claro, exactamente. Porque ¿qué me está diciendo acá? Que acá el 90% de pacientes tienen valores de colesterol menores iguales a 290. Menores iguales. Acá es menores iguales a 290. Entonces, ¿eso qué significa? Que el 10% restante, ¿qué valor va a tener? Va a tener mayor que 290. O sea, la igualdad siempre para abajo. Ya, la igualdad para abajo. Para arriba es mayor. ¿Bien? La última pregunta dice, el 10%, bueno, la última respuesta, el 10% de los pacientes acuden al consultorio tienen colesterol alto o no. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La D, dedo, ¿no? ¿Está bien? D. Ya, eso es lo que indica. A ver, ¿qué más? Dice acá, es un ejemplo de variable cualitativa nominal. ¿Cuál sería? Nominal. Respuesta. La E, presencia de enfermedad viral Zika, ¿no? Que rápidamente se ha combatido. La E. Bueno, esto nuevamente miren la tabla para que completen, ya hemos practicado, ¿no? Ahí, está muy bien. Dice, según la información presentada, la fuente de información de esta tabla, acuérdense que es un estudio cuantitativo. Entonces, he tomado datos. ¿Qué fuente será? ¿Primaria o secundaria? Primaria. Bueno, todo lo que va directamente, todo lo que ustedes hacen directamente es una fuente primaria. Está acá, primaria. A ver, ¿cuál sería el mejor título? A ver, vean, ¿cuál sería el mejor título? Dice, estoy estudiando sobrepeso, 30 pacientes con sobrepeso, según edad. ¿Cuál sería el mejor título? ¿Ya? Eso. Pacientes con sobrepeso según edad. Hospital Manuel Chinoy, 2015. A ver, ¿cuál sería la respuesta, el mejor título? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? A ver. A ver. ¿Cuál de ustedes? Acuérdense que estoy dividiendo sobrepeso según edad. Entonces en este título, ¿cuál es lo que me está dando algo cercano? La C, muy bien. ¿Qué, cómo, cuándo? ¿No? Distribución de frecuencia de pacientes con sobrepeso por edad. Hospital Manuel Chinoy, San Juan de Miraflores, 2015. En la D faltó edad. En la B también faltó edad. En la A también. O sea, la respuesta correcta es la C. ¿Eh? ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a seguir practicando esto, F3. ¿Cómo representaría en forma gráfica la información de la tabla? ¿Ah? ¿Cuál sería? La C, muy bien, polígono de frecuencias, ¿no? Polígono de frecuencias, ¿está bien? Bueno. A ver, esta pregunta. ¿En qué intervalo se ubicaría la posición del cuartil 3? A ver, ¿quién lo saca?
Es algo sencillo. Es explicado, señores, ¿eh? A ver, ahí es lógica. Cuartil 3. ¿Dónde creen ustedes? Incluso le dan la frecuencia acumulada y es más fácil. Cuartil 3. ¿En qué intervalo? No están pidiendo calcular, solamente dónde se ubica. A ver, la primera pregunta. ¿En qué intervalo se va a ubicar la mediana? En la 3, porque la mediana sería n sobre 2, 15. Y 15 está incluido justamente en la 3. Ya, 3. El cuartil 1. Cuartil 1. ¿Cómo divide? 25, 25, 25, 25. Cuartil 1 sería n sobre 4. ¿Sí o no? N sobre 4. ¿Cuánto es n sobre 4? 7,5. ¿Dónde está incluido 7,5? ¿En el 2? No, en el 3. En el 2 llega a 5. También está en el 3. Y el cuartil 3, 75%. 3n sobre 4. Sería, ¿qué dato es? El 22,5, ¿no? ¿Y dónde está incluido 22,5? ¿En el 4? En el 5. En el 4 llega a 20. 5, ¿está bien? Pues, a ver, si le digo, ¿dónde estaría ubicado el percentil 20? 20. 20% de 30, ¿cuánto es? 6. ¿Dónde está 6? En el 3, ¿no? Si le dice percentil 80 por 30, 24. ¿Dónde está incluido 24? En el 5. ¿Está bien? ¿Está bien? Es así, ¿no? Me han explicado cuartiles y percentiles. ¿Me han explicado deciles? Al decil 7. Decil 7. Decil 7, ¿qué porcentaje tengo acumulado? Decil 7. Acuérdense que deciles es 10, 20, 30, 40, 50. Decil 1, 2, 3 hasta 9. Decil 7, ¿qué porcentaje tengo acumulado? 70%. 70% de 30 ¿sale? 21. ¿Y dónde está 21? En el número 5. ¿Está claro? Es así. Solamente multiplicar. ¿Ya? No le están pidiendo calcular, solamente es ubicar. ¿Ya? Pero más importante es la mediana y los cuartiles. ¿Ya? Eso de percentiles todavía no, porque tenemos que regresar después. Entonces acá dice, en que cuartil 3, hemos quedado que cuartil 3 es, ¿en qué clase? Quinta. En la quinta, ¿no? En la quinta clase, muy bien. Bueno, ubicación. A ver, dice, si se pide calcular el valor máximo del 40% inferior de los pacientes con sobrepeso según edad, ¿qué calcularía? Eso está regalado. ¿Percentil? 40, muy bien. ¿Ves? No sé por qué han salido jalados en... A ver, este es un poco de lógica, a ver. Matemáticas y estadística. Dice que el doctor Zapatini, especialista en ortopedia, realizó la medición pelmatoscópica de 50 pacientes de raza morena de la ciudad de Chincha. Al presentar su informe refiere que el promedio plantar fue de 41 centímetros. Muy chiquito, ¿no? La doctora Lata, responsable de la medición, refiere que este aparato tenía fallas y detecta un incremento en 3 centímetros de más en cada medición. De acuerdo a esta observación, el promedio plantar real sería, ¿cuánto sería? 38, muy bien, claro, se ha exagerado, ¿no? Hay una regla de la media que dice si agrego o disminuyo una constante, la nueva media es también restar o agregar, entonces sería 38. Muy bien, listo. Eso solamente son las fallas. Bueno, es justamente lo que decía, ¿no? Miren, ahí está.
Esta es una pregunta. Doctora Samanti, especialista en endocrinología e investigadora. Está interesada en hacer una investigación en el uso de un nuevo hipoglicemiante para medir su eficacia. Obtiene los siguientes valores. Ya. Iniciar la investigación, había obtenido un valor de 950 miligramos. ¿Cuál sería la mejor medida estadística representativa? A ver. Esta es una pregunta para pensar, ¿no? A ver, ¿quién lo saca? No hay nada de cálculo, solamente es analizar. Todas las mediciones eran homogéneas, ¿no? 967, 267, 259, 251, 244, 237, 229. Pero luego indica que había omitido la medición 950. ¿Cuál sería la mejor medida estadística representativa? La lógica. ¿Media o mediana? La mediana, porque ese valor ya prácticamente altera la medición. Es un dato discordante, es un dato muy variable, ¿no? Entonces si yo empiezo a calcular la media, no me va a salir representativo. Entonces en este caso va a ser la mediana. Un ejemplo típico es tiempo de sobrevida. Tiempo de sobrevida en pacientes con cáncer sometidos a tratamiento. ¿Qué creen ustedes que el médico utiliza? ¿La media o mediana? El tiempo sobrevida. La mediana. Por eso dice tiempo mediano sobrevida. Usted revisa en cualquier publicación, no dice tiempo medio, sino tiempo mediano. ¿Por qué? Porque el tiempo sobrevida es muy variable, muy heterogéneo. Hay pacientes que tienen tiempo sobrevida muy corto, como hay otros que tienen tiempo sobrevida muy largo. Entonces, en esas medidas, cuando ustedes ven que hay mucha variabilidad, automáticamente la mediana. El sueldo de los médicos en Lima Metropolitana, si quieren analizar el sueldo, salario, se calcula con la media o mediana. ¿La media? ¿Todos ganan igualitos? No. ¿O la mediana? La lógica. Si analizan salarios, es mediana. ¿Ya? Mediana. ¿Correcto? Cuando ustedes ven que hay mucha variabilidad. ¿Está bien? Ahora, según la información, ¿qué tipo de distribución sería? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Si hago un análisis simple, considerando el 950, de hecho va a ser asimétrica, pero será a la izquierda o a la derecha. A ver, ¿cuánto sale rápidamente la media? Considerando 950. A ver. A ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo rápido con Excel. A ver, tengo los siguientes datos. 267, 259, 251, 244, 237, 229 y esta medida que obvió, 950. Sacando la media, el promedio simple va a salir totalmente alterado, ¿no? Sale 348.14. Entonces definitivamente no es representativo. La media, ¿no? No es representativo. ¿Por qué? Porque el 950 ya afectó la media. Mediana. A ver, vamos a ver la mediana. Las estadísticas. Me voy con la mediana. $251, miren la diferencia, ¿no? Listo. A ver, ¿cuál es la conclusión? ¿Habrá moda? ¿Hay moda? No. Es amodado, ¿no? No importa, pero al final siempre vale. Comparen media y mediana. Asimetría positiva, porque la media es mayor que la mediana. Listo. Esa es la respuesta. Asimetría positiva. ¿O cuál sería? Positiva. ¿La izquierda o derecha?
derecha, ya está. Muy bien, entonces ustedes saben que es asimétrica, es heterogénea. Acá dice, determine usted la mejor medida de dispersión de la distribución. Desviación cuartílica. Muy bien. Cuando es heterogénea o asimétrica, desviación cuartílica. Ya. Bueno, percentiles eso no es necesario. Bueno, y entramos a esta parte, las probabilidades. Algo sencillo, ¿verdad? Dice, un grupo de 100 adultos fueron clasificados según sexo y si fuman cigarrillos. A continuación se presenta la siguiente tabla. A ver esa pregunta. Esto sí era necesario. Ahí está la tablita. 100 personas, 70 varones, 30 mujeres, 50 que fuman cigarrillos y 50 que no fuman. Dice, calcular la probabilidad de que fume cigarrillos dado que el adulto resultó ser hombre. A ver. ¿Ahí la sacó? Yo le decía, lo más fácil es, cuando es condicional, dice, ¿cuál es la probabilidad de que fume cigarrillos dado que es hombre, o sea, masculino? Yo le decía, una forma más fácil con esta tabla, analicen la condición. ¿Cuál es la condición? Que sea hombre. ¿Total de hombres? 70. De estos 70, ¿cuántos fuman cigarrillos? ¿Verdad? 35. O sea, la probabilidad es igual a 0.50. Ahí está, C. Pero luego le hacen una pregunta. Este es clásico. ¿El sexo es independiente de fumar cigarrillos? Hay una regla que es importante que ustedes demuestren. Miren, ¿qué hemos hecho del evento? Probabilidad de B dado A. B dado A. Es ser igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de A, ¿no? ¿Está bien? Pero cuando A y B son independientes, ¿a qué va a ser igual? A la probabilidad de A por probabilidad de B. Entonces hago probabilidad de A. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? ¿Qué se elimina? Probabilidad A. Entonces al final, para demostrar que son independientes, tengo que ver esto, que la probabilidad de B dado A va a ser igual a la probabilidad de B. ¿Sí? Si se demuestra esto, yo digo que son independientes. Ahora miren, de acuerdo al ejemplo anterior, me están diciendo la probabilidad de F dado M, para que sean independientes, ¿a qué tienen que ser igual? La probabilidad de F, muy bien. Entonces, vamos a ver. F dado M salió 0.50. La probabilidad de F, ¿cuánto es? ¿A qué es igual? 50 sobre 100, ¿no? ¿Está bien? 50 sobre 100. ¿A qué es igual eso? 0.50, ¿no? 50 sobre 100. Entonces, ¿qué pasó? ¿Es independiente o no? ¿Ah? ¿Es independiente o dependiente? Independiente, se ha demostrado, pues. Es independiente. La respuesta es la letra B. Claro, es B. Pero por lo general no se da así. Por lo general este es así. Cuando es diferente, ¿cuál sería la conclusión? Dependientes. Ya, pero acá ha sido una pregunta manipulada, ¿no? Nunca se va a dar tan exacto. Bueno, pero ya saben cómo analizar la independencia en una condicional. Bueno, acá esta pregunta es importante. A ver. Dice acá en la siguiente tabla hay valores de sensibilidad, especificidad, prevalencia, diagnóstico de cáncer de mama. Dice en la prueba de mamografía, sensibilidad 0.737 y especificidad 0.984. La prevalencia 0.003, es bajísima.
A ver, dice, los resultados, si quiere responder pregunta 19 al 22. Determine la proporción de falsos positivos. Había una pregunta de paso corto que decía los complementos, ¿no? No se olviden, ¿cuáles son los complementos? Los complementos, pero parece que algunos se han equivocado. A ver, la sensibilidad, ¿con qué medida era complementaria? ¿Falso positivo o negativo? Negativo. Más falso negativo me va a dar igual a 1. La especificidad es complemento ¿con qué medida? Falso positivo. Muy bien. Si ahí me está preguntando, determine la proporción de falsos positivos, ¿qué es lo que tengo que restar? 1 menos especificidad, ¿no? 1 menos esto. 1 menos esto, 0.984. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 0.016. La respuesta es la B. ¿B? B, es el complemento, ¿no? Es el complemento de la especificidad. ¿Sí? Es el restado. Entonces ya salió la letra B. ¿Qué más? Dice, determine el valor predictivo positivo. A ver. Determine el valor predictivo positivo. ¿A qué era igual eso? Tienen que saber de memoria, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Sí? Ya ustedes ponen de acuerdo con el doctor Robles y el doctor Mauro en la próxima semana. Valor predictivo positivo. A ver, ¿a qué era igual? En letras, ¿no? ¿Cuáles eran las letras? No de condicional. ¿A qué era igual? Prevalencia por sensibilidad. Esto mismo se repite. Prevalencia por sensibilidad. Más 1 menos prevalencia por 1 menos especificidad. Ya está. Entonces ustedes colocan los valores. Aquí va a salir igual. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que la prevalencia es 0.003. Hay que tener cuidado con los ceros. 003. Por la sensibilidad. Ahí está. 0.737. ¿No? 737. Esto mismo se repite acá. 0.003 por 0.737 más 1 menos prevalencia 0.003 por 1 menos especificidad 0.984. Ya está. Ahí ya salió el resultado. Alguien que tiene una calculadora. ¿La? ¿Sale la? 0.120. ¿Ves? Yo le decía es bajo, ¿no? Es muy bajo. ¿Por qué? ¿Por qué es bajo? Porque la prevalencia es baja, ¿no? Listo. Valor predictivo negativo. Valor predictivo negativo. ¿A qué es igual? 1 menos prevalencia por especificidad. Abajo, 1 menos prevalencia por especificidad. Más prevalencia por 1 menos sensibilidad. Muy bien, había una pregunta en el paso corto que decía: ¿la prevalencia es directamente relacionado o inversamente relacionado? En valor predictivo negativo. Inversamente relacionado. Había una pregunta, porque está abajo. ¿Ya? Entonces, valor predictivo negativo va a ser igual. Ustedes hacen la operación.
A ver, 1 menos prevalencia, 1 menos 0.00003 por especificidad 0.984. Acá abajo 1 menos 0.003 por 0.984 más prevalencia 0.003 por 1 menos sensibilidad 1 menos 0.737. Ahí está. Ahí sale. ¿La? ¿Ve? Claro. 0.992. Cuando la prevalencia baja, a veces el valor predictivo negativo sale la B. ¿Está bien? Es la B. Entonces ahí está. Esto también hemos indicado. ¿Qué tipo de relación se podría dar entre la prevalencia y el valor predictivo positivo? Eso hemos dicho. La relación directa, ¿no? Directa. A mayor prevalencia, mayor valor predictivo positivo. Directa. ¿No? Directa. A ver, dice acá, 24/20. En un estudio casos y controles, se quiere determinar si el consumo de fibra es o no un factor de protección para el cáncer de colon, ¿no? A ver, pregunta 24. Calcular el odds a favor de los que consumen fibra en el grupo de los controles. Los controles, ¿ah? ¿Acuerdan que había un odds 1 que era de casos y odds 2 de controles? Aquí va a ser igual eso. ¿Cómo divido? A ver. Acuérdense que odds ratio era igual a 2 odds, ¿no? Odds 1 y odds 2. El 1 era prácticamente los casos. Aquí era igual esto, factor dado enfermedad, y acá ausencia de factor dado enfermedad, ¿correcto? Abajo, factor, dado que no hay enfermedad, sobre el factor, ausencia de factor, dado que no hay enfermedad. ¿Está bien? Arriba, aquí era igual. 92 sobre 200, ¿no? Abajo, 108 sobre 200. Muy bien. Y acá siguiente, 160 entre 300 y 140 entre 300. ¿No? A ver. Entonces la pregunta que le están pidiendo, el odds a favor de los que consumen fibra en el grupo de los controles, ¿cuál le están pidiendo? ¿Del numerador o del denominador? Denominador, acá, ¿no? ¿Cuánto sale esto?